Listo, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a AmCham Panamá y a su comité de salud. Mi nombre es Hugo Wood y soy el chair del comité. También formo parte de la empresa Johnson & Johnson como gerente senior de políticas públicas y relaciones con gobierno. Y para mí es un gran honor hoy ser el moderador de un panel muy importante que pone en perspectiva un tema que le llamamos la nueva pandemia y el impacto de la salud mental en Panamá, con dos grandes, no sé si solo expositores, pero son dos grandes impulsores, promotores de la priorización y que este tema avance en el país. Y más adelante los voy a presentar y iniciaremos con el panel. Antes, me gustaría agradecer una vez más a AmCham por el espacio, a los patrocinadores que hacen posible este tipo de eventos, a todos los que nos acompañan y bueno, a todo el equipo también del Comité de Salud que trabaja incansablemente por apoyar y coadyuvar los esfuerzos que se dan en distintos temas de salud. Hemos trabajado en varias aristas, hemos trabajado en temas de innovación y sostenibilidad en términos generales y como parte de esos dos ejes, hoy nos abocamos a hablar de un tema que en el marco del mes de la salud mental creemos que es fundamental. Hace unas semanas se celebró el Día de la Salud Mental, pero más allá pensamos que es un tema que debe ampliarse una discusión durante todo el año para que avancemos como sociedad en ese sentido. Así que, sin más, nuevamente dar la bienvenida y ahora presentar a los expositores e invitarlos a que si tienen preguntas las guarden para el final de esta hora. Vamos a estar hasta la 1 de la tarde en punto, conversando. Es un espacio dinámico donde queremos que podamos, digamos, aprovechar al máximo a estos dos expositores que tanto conocen del tema y que nos pueden dar luces de cómo desde el sector privado podemos apoyar en impulsar estos temas de salud mental. Así que en primer lugar, quisiera presentar a el diputado, honorable diputado Gabriel Silva, que es abogado, graduado con honores de las universidades de Oxford, Columbia y la USMA, donde cursó estudios por becas al mérito académico. Se ha desarrollado como profesional y educador, enfocado en temas como educación, lucha contra la corrupción, desarrollo económico, que han sido pilares que ha desarrollado y que hoy día forman parte de su gestión en la Asamblea Nacional. Más allá de esto también ha sido una persona que ha estado involucrado en distintos movimientos sociales y de liderazgo, tanto en la Universidad de Santa María la Antigua, donde fue presidente de la Facultad de Derecho, así como cofundador de varias ONG enfocadas en liderazgo juvenil y calidad de la educación. Para los efectos del día de hoy, también lo tenemos como el proponente del proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea sobre salud mental y bueno, tenemos mucho entusiasmo de tenerlo con nosotros para que nos comparta más su experiencia y lo que ha desarrollado a nivel de políticas públicas, cómo estamos en salud mental en Panamá y qué nos toca hacer para desarrollarlo. Así que, diputado, sea usted bienvenido a AmCham Panamá y a este panel. Y ahora me gustaría presentar al doctor José Tejera, que también, más allá de su formación, que él mismo lo comenta, como psiquiatra, fisioterapeuta y coach, ha realizado estudios diversificados en distintos temas, es fellow en terapia psicoanalítica del International Psychotherapy Institute, una entidad muy reconocida a nivel global en estos temas, es coach certificado a nivel internacional y bueno, hoy día es médico especialista acreditado en el Hospital Punta Pacífica, Panamá Clinic y Hospital Paitilla y recientemente también ha sido incorporado como presidente de la Sociedad de Psiquiatría de Panamá, así que es un honor tenerlo con nosotros. Doctor, seas también bienvenido a AmCham Panamá y a este espacio. Gracias, Hugo. Un placer.
Muy bien. Bueno, ya con estas introducciones hechas, vamos como el buen dermatólogo al grano a comenzar a compartir. Y tengo una pregunta para ambos y me gustaría empezar con el doctor y luego el diputado y ya después vamos a ir intercambiando. Doctor, ¿por qué pudiésemos decir que los desafíos de salud mental se pueden considerar como una nueva pandemia en Panamá? Bueno, hay que revisar un poquito los elementos históricos. En 1990, los trastornos mentales eran la cuarta causa de discapacidad. Para el año 2020 se pronosticó que iban a ser el número 2, los primeros las cardiovasculares. Para el 2030 se pensaba que iba a estar en primer lugar, pero pareciera que la pandemia aceleró ese proceso y hoy los trastornos de salud mental pueden estar ocupando el primer lugar en todos los temas de discapacidad a nivel mundial. Para el 2019, la OMS nos decía que 40% de la gente del mundo sufre algún trastorno de ansiedad o de depresión. 25% de las personas que tienen ese síndrome se dan cuenta de que tienen eso y solo un 10% recibe la ayuda adecuada. El último estudio en el 2020, ya cuando la pandemia estaba instaurada completamente, se dieron que estos números subieron al 67% de las personas con algún tipo de crisis. O sea que realmente estamos frente a una situación dramáticamente importante con afectación de cerca del 93% de los servicios esenciales de salud mental en el mundo. Así es que una pandemia que afecta entonces a la salud mental. Se le ha llamado la pandemia emocional o la cuarta ola, también se le ha llamado, y evidentemente es una situación crítica que está enfrentando no solo Panamá, sino el mundo entero. No, gracias, doctor, por eso. Diputado, ¿cómo ve usted este tema, ponerle este tema a los desafíos de salud mental? Hugo, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir contigo, con todo el equipo de AmCham, con todos los empresarios y por supuesto que con el doctor también. Este tema de la salud mental definitivamente que para mí es importante, para mi equipo es importante y es algo que estamos impulsando en la Asamblea Nacional. Y explico por qué es importante. Históricamente, el tema de la salud mental ha sido un tema tabú, ha sido un tema que no se ha hablado. Y eso tiene su razón de ser, porque históricamente cuando no estaba tan desarrollada la ciencia, cuando alguien tenía un trastorno de salud mental, de los diferentes que pueden haber, ¿qué se esperaba o qué se pensaba que era la razón del trastorno de salud mental? Muchas veces habían teorías muy absurdas, ¿no? Esto puede ser algún tipo de brujería, de hechicería, no había explicación científica de por qué una persona tenía un trastorno de salud mental. Eso era hace 300, 400 años o hasta menos. Cuando te pasaba algo en el brazo, tú podías ver evidentemente que le pasaba algo a la persona en el brazo, pero los trastornos de salud mental, como no se pueden ver físicamente en ocasiones, existían las teorías más locas para poder explicarlo. Y eso se continuó cargando históricamente, ese bagaje, esas teorías. Inclusive hoy hay partes del mundo que todavía lo consideran esos trastornos de una forma inexplicable o absurda. Entonces, se ha visto como un tema tabú porque históricamente ha sido difícil, la ciencia se ha tomado un poquito más de tiempo en poder descifrarlos. Y ese tabú todavía existe hoy en temas de salud mental y eso ha causado eso, el tabú junto con la expansión de las redes sociales, junto con muchas otras causales, ha causado que los trastornos de salud mental a nivel mundial se hayan incrementado. Y realmente cuando vemos las cifras y las estadísticas, pues nos damos cuenta, como tú bien mencionas, que estamos viviendo otra pandemia o estamos viviendo otra crisis de salud, además de la del COVID-19. ¿Y por qué digo otra crisis de salud? Porque cuando tú haces el cálculo de que cada 40 segundos a nivel mundial una persona muere por suicidio y lo comparas a la cantidad de personas que mueren a nivel mundial cada segundo por COVID y las estadísticas en Panamá, por ejemplo, cada 2 días una persona muere por suicidio. A nivel mundial es cada 40 segundos, o sea, no escapa esa realidad de Panamá. Y también cuando hacemos un cálculo, vemos que que a nivel mundial más personas mueren por suicidio que por violencia, por terrorismo, por cáncer de mama, por hepatitis, por VIH-Sida, combinados. O sea, más personas mueren por suicidio que todas estas cosas combinadas. Todas estas cosas que usualmente conocemos, escuchamos, vemos campañas, pero para salud mental, sin embargo, no se le ha dado esa prioridad. O sea, todas estas cosas combinadas
equivalen a menos muertes que las muertes por suicidio. Sin embargo, la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es, ¿le damos tanta importancia o la importancia que merece a la salud mental? Y creo que la respuesta es que no. Poco a poco, y eso es lo que estamos buscando, el doctor, mi persona y otro, es crear esa conciencia, crear ese awareness de que esto es algo que tenemos que prestar atención antes que se nos salga de control. Porque cuando vemos, la tendencia está creciendo. Cada vez son más trastornos de salud mental, son los jóvenes lo que más les impacta, son los hombres lo que más les impacta, la cantidad de suicidios va incrementando en varios países y es importante crear las políticas públicas y que se una el sector privado, ONG, gubernamental, para que esto no se nos salga de las manos y después nos estemos arrepintiendo. Entonces, en línea con eso, presentamos una iniciativa en la Asamblea Nacional que busca crear políticas públicas en salud mental. Y las mencionaré brevemente porque probablemente después podamos expandir, pero lo primero y lo más sencillo es que se reconozca el derecho humano a la salud mental. Reconocer el derecho, los derechos que pueden tener los pacientes o las personas con trastornos de salud mental. Que el gobierno se empodere y haga campañas de prevención. Esto es supremamente importante. Aquí las personas del sector salud sabrán que quizás una de las cosas más importantes para prevenir problemas de salud es la prevención, y lo mismo aplica también para los temas de salud mental, que hagan campañas de prevención, que se pueda atender una persona en el sector público para trastornos de salud mental y que se le dé una atención de calidad y de excelencia. Y también hablamos del tema de los seguros privados, para que se incluyan dentro de las propuestas de los seguros privados, los tratamientos de salud mental. Y por último, que se le dedique el presupuesto necesario para esto, porque obviamente lleva un costo para el gobierno poder implementar políticas públicas de salud mental, pero cuando comparamos los diferentes presupuestos que hay hoy a nivel nacional, y hablaremos más de eso, lo que se le da a la salud mental es mínimo. Entonces, en línea con eso, y viendo que Panamá es uno de los pocos países de la región que no tiene política pública de salud mental, propusimos una iniciativa que estamos discutiendo en la Asamblea Nacional. Y bueno, este es un tema importantísimo que también le afecta muchísimo al sector privado, y por eso yo reconozco el esfuerzo que hace AmCham de crear esta conversación. Primero, porque como mencioné es un tema tabú, y los temas tabús terminan siendo tabú, termina que sea tabú conversándolo, hablándolo, teniendo una discusión. Lo primero que hay que hacer es eso, romper ese tabú, y la conversación ayuda a romper ese tabú. Pero segundo, cuando también vemos las estadísticas del sector laboral, los temas de salud mental cada vez más están pesando en los empleados. Y cuando los temas de salud mental, los trastornos de salud mental le pesan a los empleados, sabemos lo que sucede. El rendimiento del empleado puede bajar y asimismo el rendimiento de la empresa. Podremos hablar más de eso. Así que es un tema que es importante también que el sector privado se una, porque esto se puede ver reflejado en el ecosistema, en la organización, en los resultados y bueno, también el resultado resultados del país, cómo nos sentimos como país. Así que un gusto poder compartir más adelante sobre temas específicos sobre la propuesta. Un puntito más a lo que dice el diputado Silva. Claro, adelante. 1.000 millones de dólares cuesta anualmente en productividad económica, son pérdidas producidas en productividad económica los trastornos mentales. 1.000 millones. O sea, imagínense eso que precisamente usted decía, diputado, sobre la importancia de la empresa privada. Claro, ahorita mismo las empresas se están afectando. O sea, la discapacidad, la pérdida de días hábiles hoy, la primera causa que tienes que pensar no es hipertensión, no es un cáncer, es algo de salud mental, algo de salud emocional. Primera causa, extremadamente significativo eso. Menos del 2% de la inversión de salud es para salud mental. Menos del 2% de la inversión de salud es para salud mental. Así que dramático eso, y qué bueno que lo está diciendo usted, diputado, porque impulsarlo es sumamente necesario. Y un dato más, por cada dólar que se invierta en salud mental, se recuperan 5. Así es, hasta invertir en salud mental es una buena inversión. No, maravilloso. Yo creo que este abreboca es muy bueno porque pone en perspectiva muchos puntos, ¿no? Creo que pone en perspectiva la evidencia y la data que hay sobre, digamos, el impacto de la salud mental en sectores como el trabajo, productividad y demás, pero también digamos, lo atrasado que estamos en muchas aristas, ¿no? Y ahí quizás preguntarle, doctor, ¿cuáles considera usted que son quizás 3 puntos prioritarios que deberían abordarse en el corto plazo para esa atención a los pacientes y a la población general
a nivel de salud mental para poder ir revirtiendo parte de esta situación que nos comparte? Sí, de principio ya lo acabo de decir, si hay 2%, menos de 2% de inversión en salud mental, lo primero sería un buen presupuesto en salud mental para atención, como decía el diputado, para prevención, para rehabilitación, lo cual es muy deficiente en Panamá, sobre todo en temas de adicción, y un área que también está muy pobre en nuestro país, investigación. Así que lo primero sería presupuesto para atención primaria, prevención primaria, rehabilitación e investigación. Lo segundo, qué bueno que le mencionó el diputado, la cobertura de los seguros médicos privados, muy importante. Eso ustedes no tienen idea cómo ayudaría a descongestionar los estados de crisis en los hospitales públicos, porque a veces el paciente, si llega a un cuarto de urgencia en un hospital privado, los seguros no le cubren la atención y tenemos que enviarlo entonces ya sea al Santo Tomás, al Seguro o al INSAN, y los hospitales privados serían una enorme ayuda a la salud pública porque permitiríamos tener pacientes en estado agudo o subagudo si fueran cubiertos por las aseguradoras, que en este momento la mayoría de las aseguradoras no lo hacen. Ya para el 2019 en Estados Unidos se han aprobado leyes especiales para que las aseguradoras permitan y faciliten y no imposibiliten la hospitalización de los pacientes con algún trastorno mental. Así que esa iniciativa también puede ser muy importante. Otro tema también, si ponemos 3 prioritarios, sería un sistema de ambulancia 911 para pacientes en crisis, que es otro tema también crítico cuando una persona está en una casa, en una familia y necesita un traslado, una atención especial, se dificulta mucho. Así que crear un sistema dentro del 911 especial para atención de pacientes en crisis, para traslado a hospitales, puede ser muy importante. Y un último tema, me dijiste 3, pues voy a añadir otro, la hospitalización involuntaria, ¿no? Legislar sobre eso. Existe en Estados Unidos la ley Baker que establece criterios importantes para la hospitalización involuntaria. Todavía en Panamá no hay esa regulación y tiene que establecerse también a nivel ya legislativo de cómo pueden ser esos manejos integrales ya con el ministerio, con el seguro, para esto, para dar una mejor atención. Presupuesto, cobertura de seguros médicos, sistema 11 para salud mental, para atención en crisis y hospitalización involuntaria. Serían temas cardinales en lo que es salud mental en nuestro país en este momento. No, muy claro, doctor. Gracias por ser tan preciso en estos temas porque son, digamos, acciones muy, muy concretas y creo que es parte de lo que quisiéramos también como sector privado llevarnos para ver cómo poder apoyar. Aquí, por ejemplo, en AmCham tenemos empresas que ven temas de emergencias médicas, tenemos empresas que también están en la parte de, tanto de rehabilitación, medicamentos en general, o sea que creo que es muy válido lo que nos comparte. Diputado, en esa dirección me gustaría su opinión sobre este punto interesante del sector privado, aseguradoras, ver si en su iniciativa en un momento se contempló. Y aprovecho esta pregunta para que también nos expanda un poco, si nos pudiese resaltar 4 puntos, los 4 puntos principales que la iniciativa que está presentada tiene para que lo conozcamos y podamos también ver de qué manera pudiésemos ir insertándonos en ese apoyo, ¿no? Claro, con mucho gusto, Hugo. Mira, hay una realidad y es que a nivel mundial no se ve la salud mental igual que la salud física. Y al no verse la salud mental igual que la salud física, lo cual es erróneo, porque la salud mental, los trastornos de salud mental, el doctor estará mucho más claro que yo en esto, pero un trastorno de salud mental puede llegar a afectarte a nivel físico, a nivel de no te puedes parar de una cama, no puedes salir de tu cuarto, no puedes ir a trabajar, no puedes ir a convivir. O sea, un trastorno de salud mental severo te puede afectar físicamente muy fuerte. Entonces, lastimosamente, a nivel mundial, y bueno, por el bagaje histórico que mencioné,
la salud mental no se ha visto al mismo nivel de la salud física. Y eso ha causado muchas cosas como presupuestos que no son suficientes, que sea un tema tabú, que no existan las políticas públicas, cuando para el tema de salud física pues hay muchas. Y uno de los temas donde hay una gran desigualdad, disparidad entre la salud física y la salud mental es en el tema de los seguros privados. Y es una realidad que se ve en Panamá, se ve en muchos países del mundo y se ha entrado a legislar en muchos otros también, pero es una realidad que hay una disparidad por 3 razones. Lo primero es que los seguros privados en temas de trastornos de salud mental, que cubran trastornos de salud mental, son menos a los seguros privados que puedan cubrir temas de salud física. O sea, en Panamá, no todas las aseguradoras que ven temas de salud incluyen dentro de sus coberturas temas de salud mental. Eso es lo primero. No hay suficiente oferta para el paciente. Lo segundo es que cuando existe la oferta, si es que logras conseguir una aseguradora que te cubra temas de salud mental, en la gran mayoría de los casos no cubre lo suficiente o no cubre lo mismo que cubriría para temas de salud física. O sea, una cobertura que no es lo suficientemente importante. Y el doctor sabrá, una cita con un psicólogo, una cita con un psiquiatra, es costoso. Es bastante costoso. 80, 100 dólares, depende obviamente de las especialidades o más, pero puede ser bastante elevado, ¿no? Y el tercer problema es, y que se reporta mucho en Panamá, que cuando se encuentra una aseguradora que cubra trastorno de salud mental, logras conseguir que te cubran el trastorno de salud mental. El tercer problema es la disponibilidad de profesionales de salud mental dentro de la red de las diferentes aseguradoras, que es una disponibilidad bastante reducida. Son pocos psiquiatras los que se encuentran dentro de la red. Entonces, obviamente cuando comparas eso a la cobertura de salud física, ves una disparidad, pero esa disparidad no debería existir, no se debería discriminar, debería tratarse con igual importancia. Entonces, lo que buscamos en la iniciativa que presentamos y lo que debería hacer el gobierno de Panamá junto con el sector privado, obviamente, para que haya una colaboración en conjunto como se han hecho otros países, es promover, es incentivar que en el sector privado, en el sector de seguros, se ofrezcan más planes robustos y se amplíen esa red de profesionales de salud mental. Y el sector privado es un aliado importantísimo del sector gubernamental en esta causa, y son conversaciones importantes y decisiones importantes que se tienen que tomar. Entonces, eso en cuanto al tema de seguros privados. Hay que involucrarnos, hay mucho más que se puede hacer en Panamá y en el mundo. Ahora, 3 puntos importantes de la iniciativa, fue lo que me preguntaste, Hugo, ¿cierto? Bueno, como mencioné, yo creo que la iniciativa tiene varios puntos técnicos importantes, pero uno que no he mencionado, que no es técnico, que no está en la ley, y que yo creo que es algo que las empresas también, y por eso reconozco el esfuerzo, es simplemente presentar una iniciativa de salud mental y que hayan diputados en la Asamblea Nacional discutiendo temas de salud mental, reconociendo estas estadísticas, reconociendo la cantidad de suicidios, reconociendo la falta de presupuesto, que la gente pueda ver a sus representantes en la Asamblea hablando de salud mental. Eso es un avance pequeño, pero es romper ese tabú. Así que esta iniciativa de salud mental, yo creo que lo primero y quizás lo que más puede aportar, una de las cosas que más puede aportar, que no está escrita en la ley, es simplemente tener esa conversación, generar esa conversación de que hay diputados hablando de la salud mental. Y eso quizás para alguna comunidad, para algún individuo, para algún joven, para un adulto mayor, sea como que, hey, ya no hay que tenerle miedo a hablar de este tema. Y si el diputado lo está hablando, se está hablando el presidente, lo está hablando los ministros, si yo tengo un trastorno de salud mental, es un tema de salud, debo ir a buscar apoyo. Entonces, el proyecto a ese nivel no escrito, una de las cosas que busca es romper el estigma. Ya a nivel escrito, yo creo que las 3 cosas más importantes, como mencioné, uno, el tema de las campañas de prevención. Cualquier problema complejo, llámese seguridad, llámese tema bueno, seguridad, por ejemplo, un tema que para poder resolver los temas de seguridad, una cosa importante es prevención. Entonces, el tema de prevención para los problemas complejos, el tema de prevención es esencial. Y este es un problema complejo, los problemas de salud, los problemas de salud mental. Entonces, lo que busca la iniciativa es que el gobierno se empodere, haga muchas más campañas de educación, concientización en temas de prevención de salud mental. Y salud mental lo requiere, porque como mencioné, es un tema tabú. En muchas comunidades, en muchos barrios, especialmente los más humildes, la salud mental es un tema no se considera importante, que se considera irrelevante y que a veces hasta se humilla.
Entonces, hay que crear esas campañas de prevención para concientizar a la ciudadanía, sensibilizarlos desde los colegios, donde se dan muchos casos de bullying que generan trastornos de salud mental, hasta a nivel profesional y nivel familiar. Entonces, campañas de prevención de salud mental masivas. Una cosa que busca el proyecto. Lo segundo es seguro universal, o sea, que si tú vas al sector público, te puedan atender, como te atienden para salud física, te puedan atender para salud mental. Obviamente la atención pública en salud en Panamá tiene muchas áreas de oportunidad, hay mucho que se tiene que corregir, pero la intención es esa, que también te puedan tratar en el sector público para temas de salud mental con una muy buena atención. Y tercero, como mencioné, yo creo que se le destine el presupuesto necesario para poder realizar estos planes, y el involucramiento también del sector privado es esencial. Y yo quisiera concluir, esta pregunta, Hugo, con otras estadísticas para darle, esquematizar la importancia de este tema, o sea, y la falta, y lo que es un poco incongruente, porque que no se le dedique el presupuesto necesario por las siguientes razones. En enero del 2021, más personas murieron por suicidio que por accidentes de tránsito. Más personas murieron por suicidio que por accidentes de tránsito. Y el accidente de tránsito es algo que hablamos, que se ve, que sale en las noticias, que se conversa, que hay todo un presupuesto, la ATT para concentración, campañas de educación vial, todo este sistema que está ocupado para proteger al peatón, que obviamente es necesario. Pero cuando vemos las estadísticas, más personas murieron por suicidio que personas por accidente de tránsito. En Panamá, por cada 3 homicidios, que es un tema que nos da miedo, ¿no? A la ciudadanía, los homicidios que se dan. Pero por cada 3 homicidios hay una muerte por suicidio. O sea, no es tan dispar. Por cada 3 homicidios hay una muerte por suicidio. Sin embargo, cuando vemos el presupuesto que se le dedica al Ministerio de Seguridad, que es necesario, pero es un presupuesto enorme para combatir temas como homicidio, y vemos el presupuesto diminuto que se le da a salud mental, creo que estas estadísticas es importante visualizarlas, ¿no? Entonces, es algo que es real en Panamá y es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 18 y 24 años. La gente que más se ve afectada son los jóvenes. Y la pandemia, pues esto lo va, como bien dijo el doctor, impulsado aún más. Entonces, el mensaje que quisiera mandar es, tenemos que hacer algo antes que se nos salga de las manos. No, maravilloso mensaje, diputado. Y aquí antes quisiera de... añadir Doctor, le paso la palabra inmediatamente para que se expanda sí, con todo. Ahí nada más sí. quisiera rescatar un punto muy importante, diputado, que nos trae ahí, y es quizás el status quo donde estamos ahora, lo que la iniciativa legislativa quiere hacer y hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Y en esa dirección, doctor, también, y poder complementar lo que decía el diputado, pero también me gustaría que nos hable un poco desde la perspectiva médica de la sociedad que usted dirige, los esfuerzos que han venido realizando, los temas en campo también, los pacientes, cómo sufren esta falta, porque si bien el diputado nos da una radiografía de evidencias y de data, usted tiene quizás estas referencias más humanas, más del día a día, por lo cual agradecerle si nos puede complementar con ese color de importancia de poderle dar esa priorización. Así que agradecemos esa dirección, doctor, sus comentarios, aparte de lo que comente. Quisiera, y quizás, diputado, que si es posible añadirlo en la idea que usted está planteando, porque tengo más de 20 años, quizás un poquito más, de estar trabajando temas de autoestima, inteligencia emocional y autorrealización a nivel empresarial, a nivel de alguna manera gubernamental en ciertas ocasiones, a nivel de educación. Y es curioso porque cada vez que doy estos seminarios y enseñamos todo esto que es la base, la autoestima, la inteligencia emocional, que es la base, que sería la salud emocional, siempre me dicen, ¿por qué esto no lo enseñan en las escuelas? ¿Por qué esto no se enseña en las escuelas? Entonces, podría ser interesante una iniciativa donde se planteen cursos dentro de las escuelas, porque antes de prevenir suicidio, antes de prevenir adicción, antes de prevenir embarazos en adolescentes, está el desarrollo de la autoestima y la inteligencia emocional en niños y adolescentes. Y eso podría ser esa medida de prevención que costaría ínfimamente frente a la
que ya sabemos todas las medidas de curación que son altamente costosas, ¿no? Entonces, esto lo digo por mi propia experiencia en mi trabajo privado, que pues he estado por mucho tiempo en ello. Ya como presidente de la Sociedad Panameña de Psiquiatría y viendo pues lo que el estatuto de nuestra sociedad dice, pues estamos encargados de difundir toda esta cantidad de conocimientos en salud mental a nivel nacional e internacional, ser una fuente científica para asesorías a nivel de salud mental, tanto a nivel académico como de salud, ser unos defensores del cumplimiento de los derechos de los pacientes con enfermedades mentales, que eso es un dato muy importante. Y en esta línea formamos parte del comité, por ejemplo, el comité de COVID del Ministerio de Salud en la parte de salud mental. Formamos parte de la comisión para la promoción de la ley y la implementación de la ley de prevención de la conducta suicida a nivel nacional del Ministerio de Salud. Formamos parte de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Psiquiatría, también asociaciones que tienen que ver con la salud mental a nivel regional, la Asociación también Mundial de Psiquiatría, formamos parte de ella. Vamos a reintegrarnos a la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría y también vamos a integrarnos a la Federación Mundial de Salud Mental. Así que como Sociedad Panameña de Psiquiatría estamos difundiendo constantemente en nuestro grupo, en los medios que podamos, todos los temas de salud mental. Para el próximo año, bueno, dentro de la sociedad tenemos todos los meses conferencias de último nivel en temas de salud mental, pero para el otro año tenemos 3 grandes actividades que les puedo compartir. Una de atención primaria en salud mental que vamos a tener en abril en Chitré, abierto a todos los trabajadores de salud mental y de salud, y el tema central va a ser todo este elemento de pandemia emocional y todo lo que es la atención primaria de salud mental. Ya aprobada la ley del cannabis, vamos a tener un foro médico-científico abierto, quizás con AmCham, así que nos vamos a ver si nos comunicamos, Hugo, para eso. Un foro, abierto con médicos internacionales, pero de primer nivel, para hablar sobre el tema de cannabis medicinal, lo cual es un tema muy importante para educarnos científicamente sobre ese tema y tomar las mejores decisiones en esa iniciativa. Y finalmente vamos a hacer un congreso nacional e internacional sobre psiquiatría de precisión. Como decía bien el licenciado Silva, exacto, nuestras enfermedades mentales, ¿cómo las diagnosticamos? Bueno, hay que hacer neurogenómica, farmacogenómica, neurotransmisores, DNA de metilación, pruebas que cuestan 3, 4, 5 mil, 6 mil dólares, imposible que se puedan cubrir, que las aseguradoras debieran cubrir, no lo están haciendo. Y es de difícil acceso, tomografías de emisión de positrones, que son las funcionales que nos permiten ver un poco más el funcionamiento del cerebro. Y basado en todo esto, vamos a hacer un congreso sobre psiquiatría de precisión, psiquiatría personalizada. Precisamente la psiquiatría que está buscando llevarnos a nuestra especialidad al nivel de toda la medicina para tener diagnósticos más certeros, para dar tratamientos más asertivos. Así que nuestra sociedad está en eso, en todo ese aspecto científico, en buscar el último conocimiento, transmitirlo a todos los socios y transmitirlo a la comunidad y compartirlo con ustedes cuando sea necesario. Aburrido no está, doctor. Aburrido no está, doctor, ni la sociedad. Veo que se nota que están involucrados en muchas conversaciones que son muy importantes y le tomo la palabra en la disposición de AmCham de apoyar este tipo de conversación en estos foros, porque consideramos que, y de hecho este evento es parte de eso, más allá de la data que han presentado, la importancia de formar parte de esta conversación. El diputado le decía muy bien, juntos tenemos que romper los estigmas, no lo rompe uno solo y de manera aislada, tenemos que hacer como sociedad, así que cuenten con nosotros para eso. Diputado, tenemos 2.500 años de retraso, es increíble, porque en el año 460 a.C., Hipócrates decía, el cerebro es el órgano más importante del cuerpo.
De él deriva la alegría, la felicidad, la ira, la belleza. Cuando ese órgano se enferma, nos volvemos locos. O sea, Hipócrates lo decía y habló de los humores hipocráticos. Así que realmente hemos pasado un oscurantismo de casi 2450 años, o sea, pero a partir del año 90, lo que se llamó la década del cerebro, nuestra especialidad despertó ese oscurantismo, pudiendo demostrar que todas aquellas enfermedades son alteraciones neurobioquímicas, neurobiológicas, farmacogenómicas, alteraciones genéticas que vienen heredadas, procesos inflamatorios crónicos y, como bien decía el diputado también, se enferma el cerebro, se enferma la mente y se enferma el cuerpo. Mente sana, cuerpo sano. Los griegos lo sabían. Entonces, es rescatar todo eso que ya se sabía, que hoy, gracias a Dios, estamos comenzando a poderlo demostrar. No, magnífico. Gracias por esa referencia y aprovecho para invitar a los que nos acompañan a que tienen preguntas, las vayan compartiendo por el chat para hacérselas llegar a nuestros expositores. Diputado, usted es famoso por desarrollar políticas públicas basadas en evidencia, por ponerle mucho tiempo, esfuerzo y recursos a traer la mayor cantidad de buenas prácticas en distintos temas para poder, digamos, fundamentar sus iniciativas. Quisiera preguntarle, quizás en su investigación, la de su equipo, en la iniciativa que presentó, ¿qué casos de buena práctica, qué referencias de cómo debe manejarse la salud mental ha encontrado, si alguna en la región, en términos de cuánto debería ser un presupuesto, qué tipo de entidades a nivel del Estado deberíamos tener, etcétera? Lo que nos pueda compartir de ese ideal de donde pudiésemos llegar, para también tener esas referencias y ver también cómo desde el sector pudiésemos quizás coadyuvar esas referencias, ¿no? Claro, claro, con mucho gusto, Hugo. Lo bueno es que, como bien mencionó el doctor, este es un tema que ha estado históricamente en la palestra. A veces como tabú, a veces científicos salen, historiadores salen y lo reconocen con su semejante importancia. Es algo que por suerte ha estado por mucho tiempo, o sea, no es nuevo, o sea, es un tema que ha estado existiendo desde hace mucho tiempo. Y países en la región, países a nivel mundial, pues lo han reconocido como un problema, algunos antes que otros, y han desarrollado políticas públicas, algunas con éxito, algunas con no tanto éxito. Pero lo que quiero decir es que hay donde podemos aprender. Hay países que ya han pasado por esta experiencia, han legislado al respecto, tienen ejemplos de sistemas que funcionan, y podemos como Panamá, y debemos como Panamá, y eso es lo que busca el proyecto, pues buscar las mejores prácticas a nivel mundial, cómo otros países lo han abordado y poder recopilar las mejores prácticas de diferentes países y que eso se refleje en Panamá. Entonces, lo que quiero decir con ese punto es que Panamá puede estar algo atrasado, en mi opinión. Esta es mi opinión personal. Hay mucho que todavía hay que hacer. Sin embargo, hay donde podemos sentirnos inspirados, donde podemos decir, mira, este es un sistema que tiene una buena práctica que podemos ir hacia allá, ¿no? Entonces, yo creo que varias cositas te diría ahí. Mira, lo primero es, hay varios casos de diferentes países, diferentes cosas específicas que hacen, voy a mencionar algunas. Lo primero, el caso de lo que está haciendo Australia es muy interesante y es algo que, como tú mencionaste, el tema de políticas públicas basadas en evidencia, es muy interesante lo que está haciendo el gobierno de Australia en cuanto a salud mental por varias razones, pero una específicamente es, primero, que para poder dictar políticas públicas de lo que sea, es importante tener evidencia. Y en Australia, a nivel nacional, todos los años hay un National Survey of Mental Health and Well-Being, es decir, se hace una encuesta a nivel nacional para poder medir el estado emocional y de salud mental de toda la población. Entonces, yo creo que partiendo de salida, eso es una política pública importantísima que Panamá debería también optar por tener, porque al poder hacer este tipo de encuesta a nivel nacional, encuesta científica a nivel nacional para medir el estado de bienestar y de salud mental de la población, ya eso te da muchos indicativos de qué específicamente debes corregir. Así que ese sería un ejemplo interesante de algo que está haciendo un gobierno, que es anualmente hacer una evaluación para saber cómo está la ciudadanía, qué piensa, qué siente, cómo ve los servicios de salud mental y poder entonces hacer los ajustes necesarios. En Panamá
y esto lo digo, yo soy parte de la estructura de gobierno, pero tengo que reconocer los errores y creo que una de las cosas que nos pesa mucho es la falta de data, la falta de evidencia en muchos aspectos, pero definitivamente que la falta de data nos limita a nosotros a hacer políticas públicas científicas y correctas. Y en el caso de la salud mental no nos quedamos atrás, no hay mucho más que podemos rescatar si hiciéramos esos esfuerzos. Yo creo que ese es un tema. Lo segundo es que los servicios sean accesibles. Lo que mencioné ya que también busca la propuesta, y es que tanto en el sector privado como en el sector público se pueda responder a esa demanda de servicios de salud mental. Y ahí hay países como, por ejemplo, países como Alemania o países como Francia, donde la atención con profesionales de salud mental en el sector público es gratuita, es de calidad, y también los medicamentos y los programas de rehabilitación son subsidiados o son apoyados por el gobierno, y son servicios que se reconocen que son de calidad. Entonces, si yo tuviera que ver algún país en donde el servicio público, los hospitales públicos, ofrecen una cobertura de excelencia en cuanto a tratamiento de salud mental, yo miraría los casos, por ejemplo, de Alemania y de Francia, que son países que le destinan el presupuesto necesario y se da una buena atención, ¿no? Y también en estos países existe el mandato jurídico de que las aseguradoras deben cubrir robustamente trastornos de salud mental. Otro ejemplo también es que hablé un poquito sobre la disparidad que hay entre el sector de salud física y salud mental. Y un ejemplo interesante es el Reino Unido, en donde ellos tienen el Equality Act, que básicamente protege de discriminación a las personas con trastornos de salud mental, bajo un paraguas amplio de lo que significa salud mental, los diagnósticos que se dan y los tratamientos que se dan, ¿no? Entonces, es protección a las personas para que no sean discriminadas por trastornos de salud mental. Y también legislaciones como Países Bajos, India, Estados Unidos requieren que las aseguradoras igual le den cobertura, que es algo que ya mencioné. O sea, no es algo nuevo que buscamos de que se le dé esa paridad de salud física a salud mental. Y por último, te diría también, hablamos mucho sobre el tema de prevención. Y ahí yo creo que también rescatar el caso de Luxemburgo. Ellos tienen un programa de prevención gubernamental muy interesante que se llama Positive Education, que es lo que mencionó un poco el doctor, ¿no? Desde la escuela, a nivel escolar, los niños y adolescentes aprenden a valorar lo que significa bienestar emocional, cómo lidiar, cómo manejar estas situaciones, ¿no? Porque aquí muchos, digo, quizás todos, no sé, pero probablemente vieron que en la escuela nos enseñaron a nosotros a reconocer emociones, a reconocer lo que significa estar molesto, lo que significa estar feliz, lo que significa estar triste, a reconocer estas emociones. Primero nos enseñaron eso. Segundo, si nos enseñaron eso, nos enseñaron a cómo lidiar o tratar eso. O sea, si yo estoy bravo, si estoy molesto, cómo yo puedo manejar esas emociones, cómo controlarlas, exteriorizarlas, conversarlas, resolverlas. Si estoy triste, ¿qué debo hacer? ¿Debo conversarlo? ¿Debo guardármelo? ¿Debo manejarlo? ¿Debo buscar ayuda? Ese manejo emocional no se está enseñando en las aulas de clases a nivel nacional, ni en el sector público, ni en el sector privado. Y países como Luxemburgo nos dejan esa enseñanza positiva, va a la redundancia porque el programa se llama Positive Education, que es de nivel escolar. A los estudiantes se les enseña lo que son las emociones y cómo manejarlas, pero también se entrena a los docentes de dos formas, ¿no? Primero, para que ellos manejen sus emociones, porque también eso es importante que los docentes sepan manejar sus emociones frente a los niños, porque los niños y las niñas, los adolescentes ven a los docentes como una figura de inspiración o de crecimiento. Si el docente no se maneja bien, los estudiantes no se van a manejar bien, ¿no? Entonces también hay entrenamientos al docente para que él o ella se manejen bien, pero también para que puedan guiar en los aulas de clases, obviamente cuando no sea necesario un psicólogo o psiquiatra, situaciones de manejo emocional dentro de los estudiantes, que ese es un entrenamiento que hoy tampoco se da muy profundamente en Panamá para los docentes. Si hay un niño en el salón que tiene algún tipo de agresividad, molestia, tristeza, cómo manejar esas situaciones. Entonces, eso es esencial en el tema de prevención y yo creo que el caso de Luxemburgo es algo hacia donde tenemos que ir viendo. No, maravilloso, diputado. Gracias por esa diversidad. Y ahí, doctor, y también quería preguntar de su lado si hay algunas experiencias en base a todo digamos, el involucramiento que tiene, pero también aprovecho aparte para preguntarle un poco acá, vi en el chat veo que comentan de que aparte de los tratamientos no son una sola cita, sino que se requieren
muchas citas para dar seguimiento y demás. Quizás nos pueda compartir un poco en esta estructura de lo que maneja en la sociedad y demás, cómo, porque el paciente no es que, como bien decía el diputado, no es que te rompiste un hueso o un músculo, te lo reparan y ya está, sino que hay un tratamiento más continuo. Si nos puede dar quizás también esa parte un poco más técnica de cómo abordar ese tipo de situaciones. Sí, bueno, de principio, poner un punto claro, hay 5 especialidades en medicina, ¿sí? Ginecobstetricia, cirugía, medicina interna, pediatría y psiquiatría. Son 5 especialidades básicas que hay. La psiquiatría fue la primera especialidad que existió porque los primeros psiquiatras del mundo fueron los chamanes. Así que entonces esos curaban por la sugestopedología. Así que importante. Y es la última especialidad en desarrollarse. Así que saber eso es importante porque es una especialidad de las 5 especialidades básicas. Exacto. Nosotros estamos tratando con lo más complejo que existe, la neurobioquímica, la parte molecular del ser humano, la parte neurobiológica y la mente, que es un constructo virtual de sistemas de creencia. Así que es bien complejo. Una persona llega, tiene una fractura, le hacen su diagnóstico, le ponen su yeso, se lo reducen, en 21 o 28 días le quitan el yeso, se produjo el callo óseo y está curado. En nosotros es psicobiológico, neuropsicoendocrino, inmuno, bioquímico, o sea, es complejamente muchos, quizás la especialidad nuestra es la especialidad que ve todas las especialidades porque vemos el cuerpo, vemos el cerebro, vemos la mente, así que es un tratamiento que no es de un día, que no es de una semana, que no es de un mes, a veces no es de un año y a veces es de toda la vida. Entonces, muy importante, y lo ha dicho el diputado varias veces, y acoto esa moción, que los seguros privados tomen una parte en esto, porque los pacientes necesitan a veces atención que no pueden pagar. Es costosa, sí es costosa, no pueden pagarlo y puede ayudar mucho al nivel público. Lo importante también es que hoy tenemos 3 hospitales que preparan médicos psiquiatras, el INSAN, el Instituto Nacional de Salud Mental, el Hospital Santo Tomás y el Seguro Social. Así que hay un movimiento interesante de nuevos profesionales que están saliendo, que pueden formar parte de esos nuevos presupuestos y de esas nuevas iniciativas legislativas y de los presupuestos gubernamental para salud mental. Así que sí, no es fácil. El tratamiento en salud mental es complejo porque implica la parte neurobioquímica, implica la parte psicoterapéutica, implica todo un proceso complejo de situaciones que hay que manejar y que se necesita mucho tiempo, mucha paciencia, pero pues importante y recalco, esto lo iba a decir al final, pero lo digo ya, no hay salud si no hay salud mental. Entonces es muy importante que la salud mental sea tomada en cuenta porque la parte física es súper importante, pero si no hay salud mental, no hay salud. No, excelente frase, me la voy a robar aquí, lo voy a anotar para también compartirla. Creo que es muy poderosa, Y hay un punto también que se comentaba anteriormente, el diputado lo comentaba como buena práctica, el tema de obtener data de la población sobre su estado emocional, su estado de demás. Y el tema de la encuesta que hacen en Australia me parece interesante. Digo, creo que ese es como el ideal, que haya un presupuesto para generar una encuesta de ese tipo. Pero la pregunta es, quizás yendo a lo micro, aquí hay muchas empresas representadas. ¿Cómo verían ustedes en esa parte que se puedan comenzar a generar encuestas a nivel de empresas, a nivel más de instituciones? Quizás empezar por algo para después, digamos, tener la evidencia suficiente para poder que se incluya, por ejemplo, en la encuesta de hogares que genera la Contraloría, puede incluir preguntas sobre salud mental. Por ejemplo, hay una oportunidad. Pero quisiera preguntarles eso y aprovecho para también que nos compartan cómo ustedes ven, tanto diputado desde la iniciativa legislativa como doctor desde lo que hace la sociedad, que AmCham o el sector privado en general puede apoyarles para poder, digamos, que cuando volvamos a conversar
hayan más avances, porque sabemos que la iniciativa está detenida, por ahora no hay mucho avance, y sabemos que también hoy día hay temas de limitación presupuestaria para fundaciones, sociedades y demás. Así que ahí quisiera quizás anclar los dos puntos, ¿no? El tema de encuesta privada y después el apoyo. Diputado, empiezo con usted. Gracias, Hugo. Mira, yo creo que varias cosas debe y puede hacer el sector privado. Y yo creo que lo primero es, antes de tratar de, quizás antes o paralelamente, de tratar de ayudar al país, es ver hacia adentro, ver cómo está la empresa, ver cómo están sus empleados, ver cómo se sienten y apoyar a sus empleados, ¿no? Obviamente, yo creo que sería súper valioso que las empresas que estén aquí en Panamá operando ayuden a impulsar políticas públicas de salud mental y eso es supremamente valioso e importante. Pero creo que paralelamente o primero daría a ver a nivel interno. No es como cuando te dicen que estás en el avión, ¿no? Y va el avión, pierde el oxígeno. Primero te pones tu máscara y después le pones la máscara al lado, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que deberían hacer, mis sugerencias, con mucho respeto a las empresas, es ver cómo están ellos a nivel interno, cómo están sus empleados, cómo se sienten. Y yo creo que si hay encuestas que hacer, si hay sondeos que hacer, pueden ser primero a nivel interno, entender el estado emocional de sus empleados y con base a eso tomar decisiones a nivel interno para apoyarlos. Hay muchas cosas que las empresas pueden hacer para apoyar la salud mental de sus empleados y no se trata de necesariamente únicamente más vacaciones o menos trabajo. O sea, hay mucho que se puede encontrar en Internet de cosas muy interesantes que pueden hacer las empresas para apoyar la salud mental de sus empleados, ¿no? Desde, por ejemplo, mental health days, de generar conversaciones, de círculos de confianza. Hay empresas que hacen, por ejemplo, días que tú te puedes tomar and there's no questions asked, o sea, que te tomes un día por temas personales y no te van a preguntar, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué? O sea, si tienes un tema de salud mental y decides faltar y lo cuentas como un día personal y hasta ahí llegó. Entonces, y hay muchas cosas, ¿no? Temas de convivencia, temas de salud, promover también la salud mental también tiene mucho que ver con la salud integral de la persona, ¿no? Hacer conciencia sobre la alimentación, promover una buena alimentación dentro de la empresa, si por ejemplo cosas pequeñas como darle mayor oferta a los empleados en cuanto a frutas dentro de la oficina o sea, que es un tema integral, ¿no? Que las empresas pueden primero a nivel interno trabajar, ¿no? Con, por ejemplo, como dije, días, mental health days, conversaciones, círculos de confianza, sondeos, y yo creo que hay mucho que se puede hacer, hay muchas buenas prácticas a nivel mundial que las empresas pueden comenzar a compartir y a implementar. Entonces, lo primero, yo creo que es ver hacia adentro las empresas y evaluar cómo están y hacer las correcciones. Y sí, por supuesto, yo creo que hacia afuera las empresas creo que también deben darle prioridad hacia afuera porque estamos hablando de la salud pública de un país y si la salud pública de un país no es buena, eso va a incidir definitivamente que en los resultados de la empresa, en los servicios o los bienes que puedan estas vender, ¿no? Entonces, y mira, también viendo a nivel interno, otras estadísticas que son bastante abrumantes es que esto es del Mental Health American Report, 9 de cada 10 empleados reportan que su estrés laboral afecta su salud mental. 3 de cada 5 empleados no reciben apoyo adecuado de supervisores para manejar su estrés. 4 de cada 5 empleados se sienten emocionalmente drenados de su trabajo, es un síntoma de burnout. 56% de los empleados están buscando otras posiciones, moverse. Comparado, antes era menos, en el 2018 era 40%, en el 2020 56%. 74% de los empleados consideran difícil concentrarse en su ambiente de trabajo comparado con 48% que fue en el 2018. Solamente 5% de los empleados consideran que su empleador da un ambiente seguro para que empleados puedan vivir y lidiar con sus trastornos de salud mental. Entonces, a nivel interno, lo que reflejan las estadísticas, esto es una estadística de empresas norteamericanas, estamos aquí con la AmCham, es que pues los empleados se están viendo afectados y eso se ve, como dije, impactado en los resultados de una empresa. Entonces,
yo creo que hoy estamos viviendo en un mundo donde las empresas no pueden disociarse o separarse de los empleados, ¿no? Es importante que cuiden su bienestar, su crecimiento, y eso es lo que buscan los empleados dentro de una empresa. Y es una relación, ¿no? Un empleado da su tiempo, su dedicación, su mente, su empeño a una empresa y lo que muchas veces buscan de regreso es esa reciprocidad, ¿no? Reciprocidad, esa atención, ese apoyo de la empresa y que hay mucho que puede hacer el sector privado en cuanto a eso. Y ya hacia afuera, pues a nivel nacional, pues obviamente generando estos espacios de conversación, Hugo, y por eso nuevamente lo aplaudo, simplemente hacer esto, que se converse, que la gente sepa que se está hablando en la AmCham de salud mental, que X y empresas estuvieron presentes, que se hicieron preguntas, que se conversó. Eso va permeando a nivel nacional, eso lo escuchan los diputados, lo escucha el presidente, lo escuchan los ministros y sobre todo lo escucha la población, lo escucha la población y se da cuenta, hey, esto es importante, no es un tabú y si me siento mal, voy a buscar ayuda. Así que yo reconozco y aplaudo este esfuerzo, Hugo, de generar la conversación e incito a las empresas a que generen esa conversación a nivel interno y también, por supuesto, a nivel interno, que es lo que externo, que es lo que están haciendo el día de hoy. Sí. No, gracias, diputado, por Faltan eso y es recíproco. 4 minutitos nada más. Nos quedan los últimos 4 minutos, doctor. Bien. La misma pregunta para usted y después cierre de ambos. Adelante. Sí, yo pues recalco algo importante, ya muy bien lo dijo el diputado, que sigan haciendo estas actividades, pero voy a hacer un énfasis en educación. Educación, educación, educación. Los griegos enseñaban matemáticas, geometría y filosofía y todo esto a los estudiantes para que se encontraran a sí mismos. Hoy nuestra educación le enseña a los estudiantes para que se pierdan de sí mismos. Así es que entonces tenemos que enseñar y educar. Yo creo que esta iniciativa tiene que ir junto con el Ministerio de Educación para todos estos procesos de educación emocional que se deben generar en las escuelas y comenzar desde allí, desde esas semillitas, para poder entonces llevar a una población que crezca emocional y mentalmente sana. ¿Qué pueden hacer ustedes como AmCham? Seguir estas actividades, por supuesto, podemos ponernos en contacto para foros que podemos hacer, becas para estudios especializados en salud mental, muy importante, para que nos especialicemos y busquemos, ¿sabe qué? De esto no hay en Panamá, pero AmCham está patrocinando estas becas para que vayamos a estudiar sobre estos temas en otros países, hacer estudios especializados. Y 2, investigación en salud mental. No se hace, como bien lo dijo el diputado. O sea, y todo eso con recursos se hace, porque tenemos poblaciones cautivas en las escuelas, en los centros de salud, en las policlínicas, pero se necesita aportes económicos para desarrollar técnicas, para desarrollar procesos, para tener todos los elementos que estadísticamente significativos puedan servirnos y presentar datos que ya no sean de Luxemburgo ni de Australia, sino de nuestro patio. Absolutamente, absolutamente. Eso nos deja claro de que no tenemos espacio para desarrollar mucho aún. Y bueno, cuentan con AmCham nuevamente para ello. Quedan 2 minutos. Se nos ha ido el tiempo volando. Ha sido realmente un placer compartir con ustedes. Diputado, doctor, les dejo, no sé, unos 20 segundos finales si quieren un último mensaje a la audiencia y nos despedimos. Por supuesto, Hugo, gracias por la invitación, gracias por compartir, doctor, gracias a todas las empresas que están presentes. Hemos hablado a nivel gubernamental, políticas públicas, bastante macro, hemos hablado también a nivel de empresas privadas que pueden hacer la empresa, pero nunca se olviden de que también el individuo puede hacer mucho. No necesariamente tiene que ser el gobierno o la empresa, sino también a veces el individuo. Si hay una persona dentro de su familia, dentro de su comunidad, dentro de su empresa, que se siente mal, pues escuchar a la persona, escuchar con mente abierta, no juzgar y motivar a que la persona busque ayuda profesional. Entonces, hemos hablado mucho a nivel macro, pero a nivel micro recuerden que ustedes también tienen ese poder, quizás hasta esa responsabilidad y simplemente escuchar, no juzgar y recomendar ayuda profesional siempre es importante. Bueno, gracias, diputado. Doctor. Mi conclusión la adelanté hace unos minutos y es que no hay salud si no hay salud mental. Así que trabajemos en eso, en nuestra salud emocional, no solo de la enfermedad mental, sino de nuestra autoestima, nuestra valoración, de los valores que son tan importantes, los valores, el significado
de lo que uno es para la vida, la autoestima de uno que se proyecta en nuestra inteligencia emocional, trabajar en eso, desde la casa, desde el hogar, en nuestra profesión, en lo que hacemos y por supuesto para todo el país también. Gracias, doctor. Gracias, diputado, por este espacio. La verdad que lo disfrutamos muchísimo. La empresa nos llevamos internamente mucho por hacer, pero también en lo externo, o sea, considéranos como un aliado para poder apoyar, mover la ley que está ahora en la Asamblea y las iniciativas también en la sociedad. Gracias a todos los que nos acompañaron. Tengan una excelente semana y siempre bienvenidos a AmCham Panamá. Que estén muy bien. Gracias por la invitación.